Hace poco más de un año, el 5 de abril de 2024, policías ecuatorianos irrumpieron por la fuerza la Embajada de México en Quito, en Ecuador, con el propósito de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había sido refugiado en la embajada, había solicitado refugio, se le concedió tras acusar persecución política. Y ese fue la gota que derramó el vaso en la relación México-Ecuador. En ese entonces era Andrés Manuel López Obrador el presidente mexicano, Daniel Noboa era, sigue siendo y seguirá siendo el presidente de Ecuador. Y ayer el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, quien hace una semana ganó la reelección, declaró un estado de alerta máxima porque presuntamente recibieron informes de que había un plan de asesinato en contra del presidente Noboa. Según el comunicado del gobierno de Ecuador, se alertaba sobre el traslado de sicarios desde México hacia Ecuador y otros países con el propósito de atentar contra la vida del presidente Noboa. Todo esto fue rechazado, categóricamente así lo dijeron en México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hemos decidido platicar, y le agradecemos mucho, nos tome la comunicación esta tarde con el ex comandante del Ejército de Ecuador, también analista en seguridad, Luis Altamirano. Luis, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece de inicio, Luis, el comunicado que lanzó ayer el gobierno de Noboa y la respuesta que hubo del gobierno mexicano? La versión que ahí se cuenta, ¿qué opina? Bueno, en primer lugar, lo que hay que resaltar es que antes que haya el anuncio del presidente, se difundió en redes sociales no oficiales un documento que estaba calificado como reservado por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se trataba de un mensaje militar, el cual estaba firmado por el oficial de guardia de la Dirección de Operaciones, que en cumplimiento a una disposición del jefe del Comando Conjunto hacía conocer tanto a los comandantes de fuerza como a los comandantes de los teatros de operaciones sobre una alerta de seguridad, la cual inclusive en su redacción determinaba que se había obtenido de fuentes humanas. Y a mí me parece un poco extraño, por un lado, porque si este documento fuese real, uno se preguntara, bueno, ¿y cuál es el nivel de seguridad en el tratamiento de este tipo de información Claro. que se anuncia? Y por otro lado, también uno se pregunta, ¿serían estos los canales adecuados frente a una alerta de amenaza de la magnitud que reza en el documento? Entonces, eso ya genera una serie de dudas sobre el canal o sobre por qué se difunde esta información. Y posteriormente, lo que hace el ministro de Gobierno es reafirmar que se trata de una información real. Aquí el propósito no sabemos en la realidad porque esto da lugar a una serie de interpretaciones. Hay que recordar que tenemos un presidente con una palabra muy devaluada porque hemos tenido anuncios en un sentido y a la final se hacen otras cosas. Y esto no lo digo desde el punto de vista político, sino tratando de tener un mínimo sentido común. Eh, una alerta de este nivel no se maneja en esta clase de documentos, ni se maneja a través de Claro. estos canales, ni tampoco se hace eco de la fuga de la información, entre comillas, porque no sabemos si es un documento real o no es un documento real, más allá de lo que diga el gobierno, de cuál es el propósito de hacer este anuncio, que a la final lo que genera es mayor miedo, mayor zozobra, mayor preocupación en la población, que ya de por sí está golpeada por hechos reales que suceden en el día a día. Entonces, es la primera pregunta, que si fuese real, que si se salió esta información, ¿por qué el gobierno lo reafirma? Porque a la final, ¿esto cambia el estado de situación o esto a la final es coincidente o no coincidente para el manejo de la construcción de estas narrativas? Lógicamente, en donde se ha colocado a México como una figura, tenemos en términos de país, como un país Sí. contendor del Ecuador. Ahora, Entonces, creo que tienen fines políticos. no hay un conflicto como para pensar que México mandaría matar al presidente Noboa. Es decir, no hay una guerra entre México y Ecuador. Fue un asunto meramente político, lo de Jorge Glass, lo de la embajada. El error que desde mi punto de vista sí cometió la policía
al meterse como lo hicieron hace poco más de un año. En fin, ese asunto es político, pero que exista una bronca entre ambas naciones para pensar en un atentado contra el presidente, creo que eso está fuera de sí. No sé qué opina usted, en general. Sí, me parece que el manejo de la temática se lo hace desde el punto de vista de obtener réditos de carácter político. Lo que digamos aquí, le digo sinceramente, por lo menos en el ámbito de lo que es la opinión pública ecuatoriana, poco o nada importa en esta infocracia que vivimos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, en donde se van posicionando estos discursos en las redes digitales y genera un gran debate. Pero de poco sirven las respuestas si ya tenemos, digamos, de poco sirven las preguntas que nos hagamos si ya tenemos las respuestas frente a esta polarización política que existe en el Ecuador. Porque hay que tomar en cuenta que este discurso, más allá de afectar a México en estas implicaciones que lo hace el gobierno nacional, lo que está dirigido es a la tribuna local, ¿Sí? con la finalidad de buscar adhesión, de seguir alargando el discurso de una seguridad en donde no vemos política alguna que se haya implementado, porque no hay que olvidarse que en el Ecuador tenemos una política de seguridad bajo un marketing denominado Plan Fénix, del cual no conocemos ni objetivos, ni estrategias, ni líneas generales, peor indicadores y peor aún una medición de resultados entre aquello que se planificó y aquello que se viene ejecutando. Entonces hay un déficit Sí, profundo en bien. este tema. Estoy platicando con Luis Altamirano Junqueira, él es general en retiro del ejército de Ecuador. ¿Cómo ha sido esta semana, general, tras el triunfo de Noboa? ¿Cómo ha sido la semana en el ir y venir entre las y los ciudadanos, la conversación generalizada tras el triunfo de Daniel? Bueno, ha continuado existiendo un cierto nivel de polarización. Yo creo que lo más prudente es respetar los resultados de acuerdo a la autoridad electoral, porque es la autoridad electoral la que tiene que determinar al final cuál es el resultado. Y tenemos un resultado que, por lo menos de lo que conocemos, es totalmente evidente, con una victoria de un 10 puntos sobre Luisa González. O sea, eso es el actuar que debe tener un ciudadano de carácter responsable, porque no podemos estar haciendo en este momento juicios de valor o elucubrando frente a discursos que también pueden nacer de algunos sectores. Pero mire, a la final yo digo, todo este alargamiento de este tipo de discursos en términos de seguridad que se vienen dando, son para en esta sociedad de minutos, en donde vamos colocando un tema, mientras el tema se posiciona, se genera el impacto, se puede comenzar a cuestionar. Nuevamente sale otra narrativa. Entonces yo digo, el Ecuador vive ese país de minutos, porque ya nos hemos olvidado del anuncio de las Fuerzas Especiales Internacionales, que nunca se dio, tuvo que salir la Sí, canciller, hacer una gira internacional, nunca hubo un ofrecimiento de colocar lo que se conoce en inglés boots on the ground, y después tuvimos un anuncio de la llegada de Eric Prince, se habló de mercenarios, inclusive por el propio ministro del Interior en una entrevista en un medio de comunicación de gran audiencia, se dijo, sí, efectivamente son mercenarios, después se habló de asesoría, y ahora sabemos que Eric Prince ya abandonó el país. Entonces cumplió sí, un cometido que muchos lo dijimos tenía un fin electoral, pero ahora eso ya está en el pasado. Entonces ahora comenzamos a hablar bien. de esta nueva narrativa, ahora se construirá la narrativa de la constituyente, diciendo que la constituyente es la solución a todos los males que tiene el país. Bueno, en Luis, un país en donde echa la ley, echa la trampa, o donde están hechas las leyes no se cumplen, entonces a la final también va generando estos espacios en donde se va reduciendo la presión social frente a las necesidades y le da al gobierno un espacio de tiempo para después construir otra narrativa de por qué las cosas no funcionan. Entonces, me Luis, parece, si no hay una política de seguridad consistente, seguiremos en este desenvolver de narrativas que se van sobreponiendo, ocultando otras y dejando en el olvido muchas de aquellas que se colocaron en todo este tiempo. nos queda un minuto, Luis. Quisiera preguntarle brevemente, ¿cuál es la actualidad del crimen organizado, de la seguridad en el Ecuador? Bueno, estamos en una situación bastante crítica porque si tomamos en cuenta los datos de los primeros meses, prácticamente este año estaríamos culminando como el año más violento de la historia. Uf, Vamos a ver qué es lo que pueden hacer las autoridades.
De igual forma, en el año anterior terminamos con un incremento en la tasa de extorsiones y de igual forma en homicidios. En homicidios hubo, digamos, en secuestros hubo un crecimiento en el orden del 25%, es decir, resultados en términos concretos no se ve. Hay que tomar en cuenta Bien, que enfrentar el crimen organizado hay que hacerlo no sobre las delincuencias de crimen organizado común, sino las delincuencias transnacionales, digamos, las organizaciones transnacionales y en donde prácticamente hemos tenido muy bajos resultados de encontrar estos flujos financieros que son los muy que bien. alimentan espirales de violencia. Luis Altamirano, un gusto, gracias por su tiempo. A usted muchas gracias, una buena noche. Gracias, es Luis Altamirano Junqueira, general en retiro del Ejército de Ecuador y quien fuera comandante general del Ejército durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y la bronca México-Ecuador, que dice Luis, más allá de lo que pueda hacer eco en México, lo de Novoa es quizás una estrategia local, una estrategia política local. Vamos a ir a la